Hola, soy la doctora Martínez Baltasar Estefanía, residente de primer año del Hospital Militar Central. Toco ginecología y hoy vamos a hablar sobre abdomen agudo ginecológico. Tenemos un pantallazo inicial, vamos a hablar sobre la definición, generalidades, una clasificación, el diagnóstico y vamos a hablar un poco sobre embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria, torsión anexial y algunas conclusiones. En cuanto a la definición del mismo, constituye un síndrome, un conjunto de signos y síntomas producto de diversas etiologías, cuyo síntoma más frecuente es el dolor en el hemiabdomen inferior. El mismo puede estar acompañado de sintomatología local con un deterioro progresivo de la paciente, lo cual nos lleva a realizar un diagnóstico y una terapéutica lo más rápidamente posible. Bueno, en cuanto a generalidades, de cada 100 emergencias, una corresponde a un abdomen agudo, siendo el de origen ginecológico en un 20%. Inicialmente siempre hay que manejar el estado general de la paciente antes de tomar cualquier otra conducta en cuanto a pedir exámenes complementarios, ¿sí? Siempre estabilizar a la paciente inicialmente. El abdomen agudo que persiste más de 6 horas en una paciente que antes estaba en buen estado general, en la mayoría de los casos es de resolución quirúrgica, lo cual la diferencia de un abdomen agudo clínico. Bueno, en cuanto a la clasificación, tenemos el abdomen agudo hemorrágico, dentro del cual encontramos el folículo sangrante, el embarazo ectópico, la menstruación retrógrada y la hemorragia posquirúrgica. Después tenemos el abdomen agudo infeccioso, dentro del cual se encuentra la periperitonitis, la enfermedad pélvica inflamatoria. Le sigue el abdomen agudo mecánico con mioma en necrobiosis, la rotura de quiste ovario y torsión de quiste ovario anexo. Y por último, el abdomen agudo funcional, dentro del cual encontramos el síndrome dismenorreico esencial y la respuesta inusitada de los ovarios. Dentro de las principales causas tenemos inicialmente el embarazo ectópico en un 35%, le sigue la enfermedad pélvica inflamatoria, y luego encontramos el quiste hemorrágico, la endometriosis y por último el quiste ovario. Dentro de lo que es el diagnóstico tenemos 3 pilares esenciales. El primero es la anamnesis, un interrogatorio hacia la paciente, le sigue el examen físico y por último laboratorio y los estudios por imágenes como complementarios. Dentro de la anamnesis es muy importante los antecedentes personales, la de la paciente, los antecedentes ginecológicos, la fecha de su última menstruación, métodos anticonceptivos que esté utilizando, embarazos previos, hábitos sexuales, si presenta cirugías previas, patologías de base, antecedentes y la medicación habitual. Después seguimos con el interrogatorio sobre el dolor, cómo fue su inicio, si fue súbito o progresivo, la localización del mismo, si irradia hacia algún lado, la duración y la intensidad y el tipo de dolor que presenta. Y síntomas asociados como son la fiebre, bueno, los vómitos, diarrea, si presenta distensión abdominal y en cuanto al examen ginecológico si presenta flujo, Frenkel ante la movilización del cuello uterino o metrorragias. En cuanto a lo que es el examen físico, el examen abdominal, inicialmente hacemos la palpación del abdomen en mano de escultor. Nunca palpar inicialmente donde le está doliendo a la paciente, sino donde no duele. Y se evalúa el dolor ante las maniobras de compresión y descompresión y los puntos dolorosos, ¿sí? Que son McBurney y el signo de Murphy. Bueno, y objetivar siempre que haya masas abdominales o anexiales. En cuanto a los estudios complementarios, tenemos el laboratorio, sí, que vamos a pedir un laboratorio completo con hemograma, coagulograma, química, un perfil hepático es importante, una subunidad beta, sí, para descartar el embarazo, y por último siempre, bueno, agrupar a la paciente en caso de que las condiciones estén dadas para realizarlo. Siempre, bueno, evaluar otras determinaciones según el estado de la paciente, como son el hemograma, estado de ácido base, glucemia, en caso de que la paciente esté con náuseas y vómitos. Bueno, seguimos por los estudios por imágenes como la ecografía ginecológica transvaginal, que es el estudio de primera línea para valorar un abdomen agudo ginecológico, permite valorar lo que es útero, anexos, presencia de líquido libre en fondos de saco, presencia de gestaciones, tanto ectópicas como ortotópicas.
La ecografía ginecológica transabdominal también nos permite valorar hemoperitoneo en abdomen superior, y el Doppler también nos permite diferenciar los distintos tipos de blastomas en base a la resistencia de la vasculatura. Por último, tenemos estudios más invasivos como la laparoscopía, la cual puede ser tanto diagnóstica como terapéutica, si en caso de que el tratamiento médico no haya evolucionado favorablemente. Bueno, en cuanto a diagnósticos diferenciales, todos los que nos pueden producir un abdomen agudo, ¿sí? Apendicitis aguda, diverticulitis, gastroenteritis, una obstrucción intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, una infección urinaria, los cálculos en vía urinaria, úlcera perforada y pancreatitis. Bueno, dentro del abdomen agudo hemorrágico dijimos que la principal causa era el embarazo ectópico complicado. Le seguía la rotura de folículo o quiste de ovario, ¿sí? La misma puede presentarse con una mínima sintomatología hasta un shock hipovolémico entre el día 12 a 16 del ciclo, ¿sí? Se puede observar como líquido libre en la ecografía ginecológica como una imagen quística anexial. El tratamiento puede ser expectante hasta la exploración laparoscópica. En tal caso se realizaría la quistectomía. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el embarazo ectópico. En cuanto a la definición del mismo, la implantación del óvulo fecundado fuera de la cavidad uterina. Tenemos la localización del mismo. Se localiza principalmente a nivel tubárico, la ampular es la más frecuente en un 95%, pero puede tener otras localizaciones, ¿sí? Puede ser cervical, intersticial, cornual, sobre cicatriz cesárea anterior, ovárica o abdominal. Todo este conjunto representaría un 5% de frecuencia de localización. En cuanto a factores de riesgo, tenemos las gestaciones ectópicas previas, salpingectomías previas, tratamientos de fertilidad, enfermedad pélvica inflamatoria, siendo una de las complicaciones de la misma, el tabaquismo, concepción con DIU, abortos previos y la edad materna. En cuanto a la clínica del embarazo ectópico, bueno, se va a presentar con una amenorrea de 5 a 8 semanas, puede presentar una metrorragia escasa, oscura, en borra de café e intermitente, ¿sí? Pero suele presentarse con dolor abdominal, principalmente la paciente lo refiere en fosa ilíaca izquierda asociado a signos de irritación peritoneal, es decir, compresión y descompresión. Y puede presentar distensión abdominal o puede presentarse de manera asintomática y la paciente concurre directamente con una ecografía en la cual presenta un saco gestacional fuera de la cavidad uterina. Bueno, tenemos el embarazo ectópico complicado que se va a presentar con un sangrado masivo, puede presentarse con un hemoperitoneo y descompensación hemodinámica de la paciente, ¿sí? Puede ser presentar con taquicardia, con hipotensión, mareos, pérdida de la conciencia. Puede presentarse con un abdomen blando, depresible, dolores a la palpación o con una omalgia. En cuanto al diagnóstico del mismo, tenemos el examen físico, tenemos una altura uterina, un útero aumento de tamaño pero menor a la edad gestacional, o se puede presentar como una masa anexial dolorosa, ¿sí? En el laboratorio va a presentar una subunidad beta aumentada en ascenso. Una ecografía ginecológica transvaginal permite hacer la detección precoz de este embarazo ectópico. Tenemos un endometrio engrosado sin saco gestacional ni hembra. Anexo doloroso al saco gestacional con vesícula biterina y o embrión o con o sin latido cardíaco. Tenemos una imagen heterogénea, ecolúcida y ecorefringente que se moviliza separadamente del ovario, que es el Blob sign o el signo del Beigel. Líquido libre e hiperecogénico en fondo de saco. En cuanto al tratamiento del embarazo ectópico, puede ser expectante en caso de que las pacientes sean asintomáticas o estén en buen estado general. En embarazos ectópicos menores a 2 centímetros, sin actividad cardíaca, en ausencia de sangre en fondo de saco de Douglas, con subunidades beta de menos de 1000 unidades internacionales,
Se va a realizar un control cada 48 horas hasta una disminución del 50% y después se va a seguir de manera semanal, siempre buscando que sea inferior a 20. Después tenemos el tratamiento médico, que las indicaciones es que el diámetro del embarazo ectópico sea menor o igual a 4 centímetros, una beta inferior a 5000, una frecuencia cardíaca fetal negativa, y que el paciente esté obviamente hemodinámicamente estable, sin dolor abdominal, y que tenga una función hepática y renal normal. Y por último tenemos el tratamiento quirúrgico, que la técnica quirúrgica depende de la localización del embarazo ectópico, ¿sí? El diámetro de la gestación ectópica, a beta superior a 5000, frecuencia cardíaca fetal positiva y en caso de fracaso de tratamiento médico. En caso de que sea un embarazo ectópico tubario, que es el más frecuente, con rotura tubaria, en caso de ingreso sea convencional, se realizaría una salpingectomía, y si fuera laparoscópica, en caso de que sea un embarazo ectópico no complicado. Después tenemos el tratamiento médico, que es el cual se realiza con metotrexato, ¿sí? Se administra metotrexato intramuscular 50 miligramos. También, si la paciente es RH negativa, para evitar lo que es la isoinmunización, se administra gamma globulina anti-D. Es importante en cuanto a lo que es el tratamiento con metotrexato, no se deben dar AINES como analgesia, ya que estos van a potenciar los efectos tóxicos del metotrexato, ¿sí? Al día 4 que se inició el tratamiento, se dosa nuevamente la subunidad beta y al día 7 le realizas la eco transvaginal y un nuevo dosaje de subunidad beta. Se van a comparar los resultados del día 4 y del día 7. Si la subunidad beta disminuyó más de un 15%, hay buena respuesta al tratamiento. Y se continúa con el control semanal de la beta hasta alcanzar una beta menor a 20. En cuanto al manejo, si en la comparación de la beta del día 4 y 7 no disminuye un 15%, se vuelve a administrar metotrexato 50 miligramos intramuscular. Se repite el dosaje de la beta al día 11 inicial del tratamiento y se vuelve a evaluar si disminuye un 15%. Si no hay respuesta al tratamiento médico sistémico, se debe evaluar un tratamiento quirúrgico. Bueno, pasamos al abdomen agudo infeccioso, la enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Qué es la enfermedad pélvica inflamatoria? Es un síndrome caracterizado por la inflamación secundaria a la infección de cualquier elemento del tracto genital superior y estructuras adyacentes: endometrio, miometrio, trompas, ovarios, tejido celular pelviano, parametrios, peritoneo y vasos pelvianos. La enfermedad pélvica inflamatoria se la considera como de etiología polimicrobiana. Igualmente, los gérmenes más frecuentes son la clamidia y la Neisseria gonorrhoeae. Como otros gérmenes causantes tenemos el microplasma, la tricomona, Escherichia coli, Streptococo, Actinomyces y anaerobios. Factores de riesgo para EPI son la edad de la mujer, coito intramenstrual, las duchas vaginales, maniobras instrumentales y los raspados uterinos, el DIU, la cisterosalpingografía, condiciones locales como el tabaquismo, antecedentes de EPI y enfermedades de transmisión sexual. En cuanto a la fisiopatología, lo mismo puede darse de manera ascendente, puede ser primaria o puede ser exógena. La vía más frecuente de propagación es la canalicular, ¿sí? Como la cervicitis, la endometritis, la anexitis, la peritonitis y la inmunodepresión, la vía linfática y la vía hemática. ¿Cómo clasificamos la EPI? Tenemos distintos tipos. Tenemos el 1, que es la salpingitis o endometritis sin reacción peritoneal. Le sigue el 2, con la salpingitis con reacción peritoneal localizada sin masas anexiales. Le sigue el absceso tubo ovárico, absceso central del ovario y por último la peritonitis difusa.
En cuanto a la clínica, tenemos dos etapas. Tenemos una etapa local y una etapa sistémica. La local se caracteriza por flujo vaginal patológico, sangrado anormal, dispareunia, dolor pelviano, síndrome febril, examen ginecológico doloroso para la paciente, metrorragias y por último la etapa sistémica, que es el estado séptico de la misma. En cuanto al examen físico de una paciente con enfermedad pélvica inflamatoria, tenemos un hemiabdomen inferior muy doloroso a la palpación profunda, con defensa y o compresión a la descompresión. Tenemos un signo de Frenkel positivo que es ante la movilización del cuello uterino. Tenemos fondos de saco y áreas anexiales dolorosas, secreción mucopurulenta cervical, presencia de masas anexiales y una temperatura diferencial mayor a 0,5 grados. Para lo que es el diagnóstico tenemos criterios mayores y criterios menores. ¿Sí? Los criterios mayores son el dolor abdominal inferior, dolor anexial bilateral y signos de infección del tracto genital inferior, ¿sí? La leucorrea. Después tenemos criterios menores como fiebre, leucocitosis, la eritrosedimentación elevada y pruebas positivas para gonococo o clamidia. Bueno, la especificidad diagnóstica se va a dar con uno mayor más uno menor, da un 78%, uno mayor más dos menores un 90% y uno mayor más tres menores en un 96%. En cuanto a lo que es el tratamiento, el objetivo principal es preservar la fertilidad, prevenir embarazos ectópicos y reducir secuelas inflamatorias a largo plazo, ¿sí? ¿En qué caso yo tengo que internar a la paciente? En caso que el diagnóstico sea incierto, en caso que tenga falta de respuesta al tratamiento ambulatorio oral, si la paciente presenta una enfermedad severa, presencia de abscesos tubo-ováricos e intolerancia al tratamiento oral, y también en casos de embarazo. Bueno, tenemos los esquemas antibióticos, los cuales son varios. Acá tenemos un cuadrito. Tenemos el de ceftriaxona en dosis única, más doxiciclina, más metronidazol por 10 a 14 días. Después tenemos el de ampicilina, inhibidor de la beta-lactamasa, más doxiciclina, más que puede ser reemplazada por acitro, más la ceftriaxona en monodosis. Después tenemos acitromicina, más metronidazol, por también 10 a 14 días vía oral. En caso de pacientes hospitalizadas, tenemos un esquema inicial con clinda cada 8 horas endovenosa, más gentamicina, más metronidazol. Después tenemos un mantenimiento, que es clindamicina o doxiciclina más el metronidazol, hasta completar los 14 días. Tenemos el esquema inicial, que es la ceftriaxona más metronidazol, o un mantenimiento con doxiciclina más metronidazol. Después tenemos, el de ampicilina más sulbactam, más doxiciclina, y un mantenimiento con doxiciclina más un inhibidor de la beta-lactamasa, a completar los 14 días. La terapia endovenosa puede continuarse hasta 24 horas después de haber constatado la mejoría clínica y después rotarse la vía oral, ¿sí? Está indicado reposo en aquellas pacientes con una enfermedad severa y hay que realizar una subunidad beta en las pacientes que tengan posibilidad de embarazo, ¿sí? Siempre se indica analgésico en caso de que la paciente lo necesite y se recomienda evitar las relaciones sexuales sin protección hasta que la paciente y su pareja hayan recibido el alta médica. También se debe ofrecer a todas las pacientes estudios de pesquisa de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo las serologías para el HIV, y siempre se realiza un control a 72 horas de la alta médica. Conductas frente a la pareja sexual. Se debe visitar siempre a la pareja sexual actuales o aquellas que haya tenido hasta 6 meses antes de la aparición de estos síntomas para el tamizaje de tricomona, de clamidia o de Neisseria gonorrhoeae. Si no hay disponibilidad de tamizaje, se debe indicar el antibiótico específico para dichos patógenos, ¿sí? Ceftriaxona más acitromicina. En caso de conducta a pacientes usuarias de DIU, la remoción de dispositivo intrauterino en pacientes con EPI no va a acelerar lo que es la resolución clínica, incluso puede demorarla y en la mayoría de los casos se aconseja no remover el DIU que tenga colocado.
En caso de pacientes con HIV-Sida, si bien las pacientes positivas pueden presentarse con formas clínicas más severas de esta enfermedad, se utilizan los mismos esquemas antibióticos, ¿sí? Criterios de curación van a ser, bueno, la desaparición de la fiebre y el dolor, la normalización del laboratorio, de los leucocitos, la eritrosedimentación y, bueno, como, bueno, último, las secuelas del mismo, que pueden ser la esterilidad, el embarazo ectópico, la enfermedad pélvica inflamatoria, a repetición y alergias pelvianas crónicas. Bueno, como último tenemos lo que es el abdomen agomecánico, dentro del cual tenemos lo que es la torsión de trompa, blastoma de ovario o anexo, que, bueno, se caracteriza por un dolor de aparición brusca, tipo isquémico, más vómito, ¿sí? La necrosis del tejido por falta de correcta irrigación, más aumento de la temperatura corporal y indicación de tratamiento quirúrgico. Bueno, le sigue con el abdomen autofuncional. Tenemos como ejemplo la respuesta inusitada de ovarios, la cual se da por una estimulación ovárica para lograr una poliovulación, ¿sí? Se da por una reacción desmedida de respuesta del ovario, ¿sí? En la ecografía tenemos los órganos, o sea, los ovarios agrandados 5 veces su tamaño original, más líquido libre en cavidad abdominal, ¿sí? El tratamiento en estos casos es médico. Bueno, muchas gracias.